Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo Facebook Live. Nos encontramos en este momento en la Clínica San Carlos de Apoquindo. Mi nombre es Natalia, periodista de Red de Salud de Cristo, y me encuentro con el doctor Rodrigo Santis. Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Él es doctor psiquiatra de la unidad de adicciones, por eso que está acá con nosotros para hablar sobre un tema muy importante. Para dar un contexto, en este momento la última encuesta del CENTA nos indicó que los jóvenes, y no solo los jóvenes, que es algo que vamos a ir conversando, han aumentado su consumo y sus adicciones a la droga y el alcohol. ¿Cómo ayudarlos? ¿De qué manera podemos enfrentarlos nosotros? ¿Cómo lo hacemos desde acá de la unidad de adicciones? Vamos a estar conversando con el doctor Rodrigo Santis. Si tienes alguna consulta, comentario, puedes escribirnos aquí mismo en esta transmisión en vivo, y nosotros vamos a ir viéndolo en vivo para responderles y ayudarles en lo que más podamos. Doctor, para comenzar, hablamos acerca de la droga más común entre los jóvenes, que es la marihuana. ¿Esta es adictiva? ¿Cuánto más o menos, si nos puede contar, el consumo ha aumentado? ¿En qué nivel? ¿En qué edades? A ver, el consumo de los jóvenes, estamos hablando de una población que va aproximadamente de los 10 años hasta los 25, es el foco de esta conversación. No solamente ha mostrado un aumento en términos del consumo de marihuana, Ajá, sino que también un aumento en el consumo de alcohol y tabaco. Estas son las tres sustancias que los jóvenes con mayor frecuencia consumen. Ahora, este aumento, si uno mira las estadísticas que vienen del CENDA, que son estudios que se hacen cada 2 años, nosotros podemos ver que desde el año 2010 en adelante se produce un aumento sostenido en el consumo tanto de alcohol y de marihuana en particular. Estadística que nos posiciona como líderes a nivel latinoamericano y también a nivel mundial. La marihuana es una sustancia que tiene algunas características particulares, porque es una sustancia que, si bien es cierto, es consumida hace muchísimos años, décadas, siglos en algunas áreas de distintas partes del mundo, es una sustancia que ha mutado. La marihuana que circula hoy día entre la juventud no es la misma marihuana que existía en la década de los 60, la época de los hippies. claro. Esta marihuana ha sido intervenida genéticamente. ¿Con qué objeto? Con el objetivo de aumentar el potencial adictivo. Esta marihuana tiene un porcentaje del compuesto activo que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol, THC, que actualmente oscila entre el 20 y el 25%. Hace décadas, en la década del 60, el porcentaje de delta 9 THC que tenía la marihuana entre el 1 y el 2%. O sea, estamos hablando de una sustancia que ha aumentado entre 10 a 15 veces su contenido de la sustancia activa. Por lo tanto, el potencial adictivo que tiene es radicalmente distinto. Y eso la transforma en una sustancia peligrosa, no solamente por el potencial adictivo, sino que además ha ocurrido un cambio en la percepción de riesgo de esta sustancia, que es lo que explica por qué un porcentaje cada vez mayor de jóvenes y a edades más tempranas la están probando. Y eso explica por qué finalmente estamos enfrentándonos hoy día con una población de jóvenes que son con alta frecuencia son consumidores y con riesgo de desarrollar adicción. Pero no solamente eso, sino que me gustaría dejar súper en claro que muchas veces el temor principal que tienen los padres es el desarrollo de adicción. La marihuana es una sustancia que no solamente puede desarrollar adicción, de hecho, el porcentaje de personas que puede desarrollar adicción es relativamente bajo en comparación a otro tipo de problemas de salud que puede potencialmente desarrollar la marihuana. Problemas tales como problemas broncopulmonares, ¿sí? Al igual que el tabaco que se fuma, la marihuana también puede generar infecciones pulmonares, puede generar bronquitis, puede generar problemas crónicos pulmonares.
la marihuana puede generar alteraciones a nivel del funcionamiento del cerebro, sobre todo en la población adolescente que tiene su cerebro en formación. Y puede generar en consumidores que son consumidores diarios y consumidores de largo tiempo, puede generar un daño cerebral, que si la persona suspende el consumo a tiempo, ese daño cerebral puede ser reversible en un porcentaje bastante alto. Pero en consumidores crónicos, ¿ya?, efectivamente ese daño puede ser permanente. ¿No? Doctor, bueno, en este momento pueden estar conectados tanto jóvenes como también madres o padres de estas personas. ¿Cómo ellos se pueden dar cuenta de que efectivamente ellos están en una adicción? A ver, hay un pequeño antecedente, ¿ya? El aumento al cual yo hacía mención desde el 2010 obedece con toda probabilidad a varios factores, ¿verdad? Por un lado, no nos podemos olvidar que detrás de la disponibilidad de drogas existe literalmente un interesado, que son los narcotraficantes, claro, que son los que proveen de estas drogas, que son los que están empujando permanentemente para que exista clientes, claro, y que la droga llegue finalmente a esas personas. Pero por otro lado, también está el rol que tienen los padres, importantemente los padres, en ser protectores de sus hijos, ¿ya? De no exponerlos a situaciones en las cuales este cerebro inmaduro pudiera verse afectado por esta sustancia. Y por otro lado, también hay otro factor que es muy relevante en esta disminución de la percepción de riesgo que tienen los jóvenes. La percepción de riesgo de la marihuana en particular ha descendido a la mitad. Si nosotros comparamos hace 10 años atrás, los jóvenes tenían una percepción de que la marihuana potencialmente era dañina, que era en torno cercano al 60%. En cambio hoy día eso ha disminuido a el 28%. ¿Ya? Entonces los jóvenes están mucho más proclives, y en eso los medios de comunicación y algunas organizaciones que tratan de mostrar a la marihuana como una droga blanda, una droga sin riesgo de adicción o riesgo de daño para la salud, también están haciendo un daño, porque desgraciadamente los jóvenes en esa etapa de la vida es muy fácil que se dejen guiar por modas, modelos que ellos quieren imitar. Respecto de cómo reconocer si un joven está desarrollando una conducta adictiva, se está desarrollando una adicción, lo primero que suele ocurrir es que los jóvenes empiezan a tener cambios en los hábitos que habitualmente tenían. Por ejemplo, hay cambios en las amistades, hay cambios en las rutinas. Si le gustaba el deporte, deja el deporte. Si le iba bien en el colegio, no le empieza a ir tan bien en el colegio. Si tenía un determinado grupo de amigos, cambia ese grupo de amigos. Empiezan a haber transgresiones, por ejemplo, en las normas de la casa. Si antes el joven acostumbraba a llegar a cenar con la familia, ya no llega. Si se le dice, mira, llega a una determinada hora, no llega a esa determinada hora. Y muchas veces los jóvenes empiezan a estar más irritables, más ensimismados, empiezan a perder el interés por las motivaciones que habitualmente ellos tienen, y muchas veces ocurre que los padres, frente a estos signos que son un poco inespecíficos, que son cambios que muchas veces son atribuidos a la edad, a la famosa edad del pavo, los padres muchas veces se encuentran con algunas evidencias, como por ejemplo encontrar un papelillo de droga, o encontrarse con una bolsa con marihuana, o encontrarse con una colilla de marihuana, y los padres muchas veces se compran con mucha facilidad las explicaciones que dan los jóvenes, dicen, no, me lo dieron, me dijeron que lo guardara, no es mío. Sí. Entonces los padres, en la medida que tienen una actitud más vigilante, ¿verdad? Nosotros hablamos de involucramiento parental, ¿verdad? Esto no significa que los padres tengan que andar con medidas de coerción con los hijos, sino que tienen que saber lo que hacen, con quién andan. Tienen que entender los padres que por mucho que sus hijos estén creciendo, hay normas, hay ciertos límites que esos jóvenes tienen que poder cumplir. Hay la importancia de la comunicación también entre exactamente, ellos. Que los padres mantengan espacios de intimidad con los hijos, los cuales puedan saber, que los vayan a buscar, que los vayan a dejar, que sepan dónde andan sus hijos.
¿ya? Eso es algo que es tremendamente importante a la hora de poder transmitirle el mensaje a los hijos de que las normas, de que el consumo de droga, la prohibición de consumir droga, tiene un sustento, está justificada porque produce daño. Y ese es el mensaje que son los padres los que están en primera línea para poder darlo. Pero doctor, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando ya estos chicos que pasaron del colegio a la universidad tienen mucha mayor libertad? Los padres no pueden estar tan encima de ellos. ¿Cuáles son las recomendaciones para estar atentos a si su hijo está involucrado con la droga o con el alcohol? A ver, efectivamente hay una etapa en la cual la prevención, y en esto quiero ser súper claro, la mejor manera de prevenir el consumo de drogas es mediante la cercanía parental, lo que se llaman las habilidades parentales. Los padres tienen un rol muy importante. Como parte del desarrollo de los jóvenes hay una conducta exploratoria, de búsqueda de novedad, de desarrollo de autonomía, que es propia del desarrollo normal de los jóvenes, es parte de las metas que tiene el adolescente. Sin embargo, esto tiene que ser bajo la supervisión, la supervigilancia de los padres, que son los que tienen que estar atentos a ver cuándo este adolescente se está desviando de su camino. Y en ese sentido nosotros siempre a los padres les decimos que hay una ventana de oportunidad para cuidar a los hijos. Y esa es la etapa escolar. Cuando los jóvenes terminan la educación escolar y se enfrentan a la etapa universitaria, la carrera está corrida, ¿ya? Las herramientas ya tienen que estar en el interior del joven, y en esa etapa es el joven el que tiene la responsabilidad de autorregularse, de autonormarse, ¿ya? Porque estamos hablando ya de una edad de los 18, 19 años en adelante, ¿ya? Cuando llegan a esa etapa, habitualmente los signos que pueden ver los padres ya no son tan categóricos. ¿Por qué? Porque muchas veces, producto de la actividad universitaria, los jóvenes ya no pasan tanto tiempo en la casa, ya no hay una interacción en los rituales familiares, como por ejemplo las cenas nocturnas, el compartir el desayuno en la mañana. Por lo tanto, es ahí donde muchas veces uno se da cuenta de que los hijos están en problemas, porque empiezan a tener conductas que son mucho más evidentes. Por ejemplo, llegar bajo el efecto de alcohol a la casa, llegar con los ojos rojos, llegar enlentecido, ¿ya? Llegar con lo que se denomina el bajón del hambre, que es llegar a la casa a altas horas de la noche y llegar derecho al refrigerador. Esos son pequeños signos que deben alertar a los padres. También el incumplimiento de normas, como por ejemplo de obligaciones. Si se supone que el joven está en la universidad y de pronto son las 11, 12 del día y ese joven no está yendo a la universidad, bueno, también hay que alertarse, porque quiere decir que en algo más está gastando su tiempo. El hecho de tener salidas durante la semana, eso también habla de que ese joven está dedicando gran parte de su tiempo probablemente al carrete. Por lo tanto, esto son señales para que los padres activamente intervengan y se preocupen de respecto a qué es lo que está pasando en la vida académica de esos jóvenes. Si se están conectando ahora a nuestro Facebook de Red de Salud Dulce Cristus, estamos con el doctor Rodrigo Santis, él es psiquiatra de la Unidad de Adicciones. Estamos hablando acerca de un tema muy importante sobre las adicciones y consumo en jóvenes, específicamente de la marihuana, el alcohol. Estamos viendo cómo ayudar a enfrentar esta situación con los jóvenes. Doctor, estábamos hablando de cómo fijarnos, ¿cierto?, en estas señales que nos pueden entregar los jóvenes que están sometidos en la adicción, en consumo. Ahora, ¿cómo actuar? O sea, mi hijo, por ejemplo, lo veo que está distinto, está consumiendo. ¿Cómo lo ayudo a salir de esto? Porque me imagino que no puede ser de una cosa inmediata, que tiene que ser como una conversación en familia. ¿Cómo lo podemos aconsejar a ellos? A ver, nosotros siempre en esto explicamos que esto es como subir una escalera. Claro. La escalera tiene peldaños. El primer peldaño, cuando un padre sospecha que sus hijos pueden estar consumiendo, es abrir el tema con el joven, con el adolescente, ¿ya? En el cual sencillamente lo que tiene que demarcarle son los límites. Es decirle, mira, nosotros como padres no aprobamos el consumo de sustancia, nosotros no vamos a dejar que tú te
te enfermes, no vamos a dejar que esto te arrastre, te vamos a cuidar. Por lo tanto, el joven tiene que saber que los padres van a estar mirándolo de cerca, lo cual en un primer peldaño, en el fondo es decirle al joven, mira, ¿sabes qué? Autorregúlate. ¿Ya? Yo aquí quiero hacer una distinción. ¿Ya? Hay conductas que son factibles de entregar al joven para que se autorregule, pero hay otras conductas que no. ¿Ya? Por ejemplo, el límite legal para consumir alcohol en este país es 18 años. Debiera ser 21, por algo que probablemente más adelante toquemos. Pero, ok, son 18 años. No puede ser que yo como padre valide que mi hijo esté consumiendo alcohol cuando tiene 15 años, cuando tiene 14 años, cuando tiene 16 años. No puede ser, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo como padre es que me estoy transformando en cómplice de validar un riesgo, de validar una vulnerabilidad que ese joven no está en condiciones de autorregular. Entonces, en estos casos hay que distinguir aquellas cosas que sí son permitidas, por ejemplo, que el joven salga, que socialice, totalmente válido, ¿ya? Pero tiene que ser con límite, tiene que ser con conocimiento de los padres respecto de dónde está yendo ese joven, ¿ya? No es válido que el joven no quiera que los padres se enteren, a pesar de que probablemente los jóvenes no quieren que los padres sepan dónde están. Exacto. Pero eso no es algo que los jóvenes puedan ser ellos los que lo determinen, tienen que ser los padres, ¿ya? Por lo tanto, en este primer nivel es dejarle claro al joven cuáles son los límites, que sepan que va a haber un involucramiento activo por parte de los padres de estar atentos a la posibilidad de consumo. Comunicación con los hijos, que los hijos sepan que cuentan con los padres. ¿Es ideal comenzar antes de...? O sea, lo ideal es que... Porque a veces ya es muy tarde. Por cierto, lo ideal es que exista un conocimiento por parte de la familia, ya en esto, de todos los hijos, de qué es lo que en esta casa se permite y qué es lo que no se permite. Y no estoy hablando solamente de consumo de drogas o de alcohol, sino que en todo orden de cosas. O sea, el hecho de que los jóvenes crezcan en un entorno familiar donde sepan que el bien común es responsabilidad de todos los miembros de la familia, y que cuando yo no participo de los almuerzos, de las cenas familiares, yo no solamente estoy siendo egoísta, sino que además estoy perdiendo una oportunidad del bien común familiar. Entonces, en ese contexto es que se enmarcan las normas que el joven debe manejar respecto del consumo, ¿ya? Por ejemplo, otra norma que debiera ser parte del desarrollo de todo joven es que uno valide las actividades extra académicas, que los jóvenes tengan intereses, que yo como padre le dé oportunidad a que mi hijo se desarrolle en la música, se desarrolle en el deporte, exacto, se desarrolle socialmente. O sea, eso también es parte del plan que tiene una familia, claro, para con su hijo, ¿ya? Ahora, cuando este primer nivel, el cual yo me mencionaba, yo veo que el adolescente no está pudiendo cumplirlo. Sencillamente lo que corresponde es que los padres se hagan asesorar con un profesional. Primero, lo recomendable es que consulten los propios padres. ¿Para qué? Para que puedan hacer una adecuada planificación de cómo llevar al hijo para que sea evaluado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los jóvenes, adolescentes o jóvenes, están en una etapa en la cual todavía son dependientes de los padres. Exacto. Entonces, los padres pueden todavía hacer que sus hijos vayan a consultar. El problema es que muchas veces cuando lo hacen en medio de una pugna, lo hacen en medio de una crisis. Yo no soy drogadicto, y bueno, empiezan con entonces, efectivamente, muchas veces nosotros nos encontramos que el joven llega a consultar en medio de una crisis familiar, exacto, que no ayuda a que los profesionales nos vinculemos con esos jóvenes. Porque nosotros la única manera que tenemos para poder llegar a ese joven y poder conocer información fidedigna para poder evaluarlo, es que el joven confíe en los profesionales. ¿Ya? Por lo tanto, normalmente lo que sugerimos ahí es que sean los padres los que consulten primero, ¿ya? El paso siguiente es que sea ese joven evaluado y poder ver si es que efectivamente existe un consumo problemático, vale decir, si la manera en la cual ese joven está consumiendo ya está generando consecuencias físicas o psicológicas, ¿ya? Y sobre todo, poder hacer una evaluación respecto al riesgo futuro, ¿ya? Perfecto.
Y es ahí donde uno ya lo que hace es un plan de trabajo que está mucho más aterrizado al caso individual. Y en esto ya dejan de haber pautas tan generales porque va a depender de cada caso. Depende de qué sustancia esté consumiendo, de qué tipo de conductas sean las que está teniendo, si tiene algún grado de adicción o aún no lo desarrolla. Entonces ya se traducen recomendaciones que son mucho más específicas al caso. Lo importante es quienes nos están viendo en este momento es que si tienen duda, consulta, nosotros en nuestra red tenemos una unidad de adicciones, entonces para todos quienes están viendo y necesitan consultar, lo pueden hacer, buscar en nuestra web y existe esta unidad específicamente, y no solo para los jóvenes, sino como de distintas edades y distintas adicciones. Les recuerdo que estamos en Facebook, estamos hablando sobre las adicciones y consumos en jóvenes. Estoy con el doctor Rodrigo Santi, psiquiatra de la unidad de adicciones. También estamos en Instagram para nuestras dos plataformas. Si quieren dejar alguna pregunta, consulta, recuerden que pueden escribirla en los comentarios y la vamos a estar resolviendo con el doctor. Una pregunta que muchos se hacen, doctor. Estamos hablando de la marihuana en particular, pero pudiese ser una puerta que abra a otras drogas. A ver, ese es un tema que hay bastante desinformación. La mejor manera de entender esto es que todas las drogas que tienen algún potencial adictivo, no solamente drogas, sino que también conductas que tienen un potencial adictivo, afectan exactamente el mismo circuito cerebral, que es el llamado circuito de la dopamina, circuito de la motivación, antiguamente llamado circuito del placer. Por lo tanto, este circuito, cuando se ve sobreexigido, sobreestimulado por una sustancia, responde de la misma manera si esa sustancia se llama nicotina, si se llama alcohol, si se llama marihuana, cocaína, lo que sea, o se llama juego, o se llama videojuego, ¿ya? Por lo tanto, este circuito, cuando se enferma, reacciona de una manera muy similar si lo que yo estoy consumiendo es marihuana, alcohol o lo que sea, ¿ya? De hecho, la sustancia que genera mayor propensión a que uno desarrolle otras adicciones son las sustancias lícitas. O sea, el consumir alcohol precozmente, en particular antes de los 15 años, y consumir nicotina antes de los 15 años, aumentan el riesgo 5 veces en que yo desarrolle consumo de alguna sustancia ilícita, ¿ya? Ahora, una vez que yo ya consumo alcohol, que fumo, que tengo un cerebro inmaduro, porque todavía tengo 15 años, claro, la probabilidad de que yo termine consumiendo otras drogas es altísima. Si yo doy el paso y consumo marihuana, la probabilidad de que yo siga adelante ya no se multiplica por 5, se multiplica por 100, ¿ya? O sea, si yo tengo un consumo de marihuana, la probabilidad de que yo consuma cocaína aumenta 100 veces, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se va generando un submundo. Yo me voy metiendo en un mundo en el cual la probabilidad, la oferta de sustancias aumenta mucho. Ahora, si yo consumo cocaína, la probabilidad de que yo termine desarrollando adicción y termine desarrollando adicción a múltiples sustancias aumenta muchísimo más, ¿ya? Por lo tanto, esto de si la marihuana es una puerta de entrada, la respuesta es sí. Y esto no es algo que no esté demostrado. Está demostrado hace muchísimos años. Por eso que aquí hay una desinformación respecto a el riesgo al cual se exponen las personas que fuman marihuana. Es el mismo riesgo que tiene la nicotina, que tiene el alcohol. Las drogas, cuando uno consume una, van abriendo la puerta para que yo consuma y me haga adicto a otra sustancia. ¿Por qué? Porque el circuito cerebral que se enferma es exactamente el mismo. ¿Ya? Doctor, y cuando hablamos de los jóvenes, por ejemplo, nos llegó una pregunta en esta semana que hicimos la transmisión. Nos escribió Val de Montesino, dice: ¿cómo afecta el consumo temprano de alcohol y de estupefacientes en el desarrollo y crecimiento de los adolescentes? Hablamos de los 18 años que sí, le damos como este permiso a los jóvenes que tomen alcohol, ¿cierto? ¿Qué pasa antes de eso? Sí, ¿existe una deficiencia en el desarrollo? A ver, súper buena pregunta, porque hoy día, con todo el desarrollo de los estudios de imágenes cerebrales, se ha podido demostrar
que el cerebro comienza su proceso de maduración desde el embarazo. ¿Mm? Y es un proceso que termina alrededor de los 25 años. O sea, durante ese proceso de maduración, el cerebro pasa por distintas etapas que son bastante críticas. En la adolescencia, y estoy hablando de un periodo que se extiende entre los 10 hasta los 20 y tantos años, ocurre un fenómeno en el cual el cerebro va desechando las conexiones entre neuronas que no se van a requerir en el futuro, ¿ya? Por lo tanto, lo que va ocurriendo es que los distintos circuitos cerebrales se van haciendo más específicos, se van quedando solamente aquellos circuitos que son útiles, ¿ya? Ese fenómeno se llama poda neuronal, ¿ya? Este fenómeno no es uniforme en el cerebro. Hay zonas del cerebro en que la poda neuronal ocurre antes que en otros, ¿ya? Y lo que ocurre con el consumo de drogas y de alcohol es que la poda neuronal se interfiere. Por lo tanto, hay sectores del cerebro en el cual debiera haber ocurrido una poda neuronal y no ocurre. Por lo tanto, el cerebro se queda en un estado más inmaduro. Perfecto. Los jóvenes en general, un cerebro adolescente, responde de manera amplificada a las drogas. Cuando ese cerebro madura, disminuye la respuesta a las drogas. Por lo tanto, si yo expongo precozmente mi cerebro al efecto de sustancias que van a frenar la poda neuronal, yo estoy teniendo un cerebro que responde de manera amplificada, pero al mismo tiempo es un cerebro que todavía no madura, por lo tanto no tiene el control de una zona que se llama la corteza frontal del cerebro, que es como el gerente general, por así decirlo, claro, que es el encargado de discriminar qué conductas son las que yo voy a llevar a cabo, que es capaz de inhibir los impulsos, de controlar los impulsos. Cuando yo tengo una zona inmadura, sobre todo la zona que se llama el sistema límbico, que es el que regula la respuesta a las drogas, cuando yo tengo una respuesta amplificada y tengo un gerente general, que es la corteza frontal, que todavía no está desarrollada, sencillamente lo que tengo es una incapacidad de ponerme freno. Y eso es lo que hace que los jóvenes sean mucho más vulnerables al desarrollo de adicciones. De hecho, si uno mira en qué momento de la vida, y esto ocurre con todas las drogas, en qué momento los jóvenes son más vulnerables a iniciar el desarrollo de adicción, es en torno a los 15, a los 18 años. Es ahí donde está el proceso de mayor vulnerabilidad, ¿ya? Por lo tanto, si yo como padre quiero prevenir el desarrollo o quiero minimizar la probabilidad de desarrollo de adicciones, yo tengo que intentar que mi hijo ojalá no consuma sustancias adictivas ilegales, y las sustancias lícitas que las consuma lo más tarde posible, idealmente después de los 18 años. Bueno, la misma chica, Vale Montesino, pregunta si el alcohol también afecta el desarrollo cognitivo. Efectivamente, como decía hace un rato atrás, tanto el alcohol como la nicotina y la marihuana, que son las sustancias que están más disponibles, afectan el cerebro en una edad muy temprana. Por eso que hablo de la barrera de los 15 años. Hoy día la edad promedio de inicio del consumo de drogas lícitas e ilícitas es en torno a los 13 años, 13,5 años. Entonces estamos hablando de que los jóvenes se están exponiendo en una etapa en que su cerebro está en pleno desarrollo, y desgraciadamente esa exposición deja secuelas que son absolutamente indefinidas. O sea, un cerebro que no madura en esa etapa no va a madurar después, ¿ya? Eso es lo importante, ¿ya? ¿Cómo hacerlo porque podemos como padres nosotros hacer una comunicación, ¿cierto?, con los hijos para que ellos no entren o no caigan en estos consumos? Pero a veces pasa que el compañerito sí está sometido en esto de la droga y el alcohol. ¿Cómo hacemos como padre para poder, en el fondo, hacer que mi hijo no elija entre eso y entre la vida saludable, por ejemplo? Exactamente. Es un desafío, porque uno de los objetivos que tiene la adolescencia es que los jóvenes puedan desarrollar confianza y puedan desarrollar habilidades sociales. Por lo tanto,
es parte del desarrollo normal que los jóvenes se relacionen entre ellos y que vayan desarrollando vínculos que son en el fondo la base de cómo ellos se van a relacionar en la vida adulta, ¿ya? Por lo tanto, no se trata de que los padres interfieran con los vínculos de pares. Por eso que yo hablaba del involucramiento parental. Lo importante es que los padres estén atentos, estén disponibles para intervenir, para guiar al joven cuando está tomando una decisión errónea. Los jóvenes, los adolescentes se van a equivocar. Eso nos ha pasado a todos y eso es parte de la maduración normal del ser humano, ¿ya? El punto es que los riesgos que no solamente involucran el consumo de sustancias, también está el que ellos se metan a practicar conductas para las cuales psicológicamente no están preparados, como por ejemplo iniciarse precozmente en la vida sexual. Todas esas son cosas que los padres con el involucramiento parental pueden prevenir, pueden guiar, pueden acompañar. Esa es la mejor manera de prevenir que los jóvenes se desvíen de este desarrollo normal. Perfecto. Estás en UC Cristus Conecta, en el Facebook de Red de Salud UC Cristus. Si tienes alguna consulta sobre este Facebook Live, que es sobre adicciones y consumo en jóvenes, puedes dejarlo en los comentarios. Estamos con el Rodrigo Santis, con el doctor psiquiatra específicamente de la unidad de adicciones, que nos puede ayudar con tus dudas. Estamos en Facebook y estamos también en Instagram. Doctor, hablamos un rato sobre el tema del alcohol y que en general los padres dicen, ok, desde los 18 en adelante te doy permiso para que lo hagas. ¿Es la edad aconsejable para que ellos consuman alcohol o en verdad lo ideal es alargarlo más? A ver, una cosa es el límite legal. En Chile, como todos saben, el límite legal es 18 años. Pero otra cosa es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Hoy día probablemente todos los padres saben que es muy fácil que uno vaya a un supermercado donde hay venta de alcohol y uno sale con botellas de alcohol y nadie pregunta qué edad tiene. En las botellerías tampoco. Entonces, desde esa perspectiva, eso es un poquito ley muerta, ¿no? No hay una adecuada fiscalización. Ha estado ahora en la palestra, digamos, ver iniciativas que la fiscalización en esto siempre ayuda, digamos, ¿no? Ahora, desgraciadamente hay un desfase, porque la maduración, como yo explicaba hace un rato atrás, no tiene que ver con las leyes, ¿no? Y tampoco tiene que ver con la práctica que una sociedad tenga. Por ejemplo, si aquí en Chile no hay mayores restricciones para que un adolescente menor de 18 años vaya a una botillería y compre alcohol, ese adolescente desgraciadamente se va a enfrentar al hecho de que su cerebro no va a madurar hasta después de los 20. Es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos han habido también intentos de bajar la edad legal para poder consumir alcohol, pero hay mucha mayor conciencia de acá de que la persona a los 18 años aún no está preparada para autorregularse respecto al consumo de alcohol. Y no solamente autorregularse, sino que más puede generar secuelas. De hecho, la evidencia científica muestra que hay serios argumentos para pensar que uno debiera incluso correr esa edad hasta los 23 años, y en algunos casos están planteando los 25. ¿Ya? Hay varios países en Europa que ya están revisando esa edad, porque la evidencia muestra de que ese periodo de vulnerabilidad es bastante más extenso de lo que habíamos pensado inicialmente. ¿Ya? Perfecto. Doctor, también otro de los temas que se han dicho entre familia es como, por ejemplo, te dejo consumir solo y cuando lo haces conmigo. Como que los padres se ponen como más amigables a los hijos, solo permitiéndoles consumir cuando lo hacen con ellos. Sí. A ver, hay un mito que es bueno que ojalá lo derribemos de una vez por todas, que es el famoso mito de la cultura alcohólica, ¿ya? Que básicamente es que los padres creen que enseñándoles a beber a sus hijos los van a proteger de alguna manera, y eso es absolutamente falso, ¿ya? Es falso por dos razones. La primera es porque muchas veces los padres exponen a los hijos a consumir bebidas alcohólicas que los hijos de manera natural probablemente no habrían consumido o lo habrían hecho a una manera mucho más tardía,
¿ya? Específicamente cuando los padres someten a los hijos a que prueben destilados en su presencia. Y segundo, lo que hacen los padres erróneamente es que ellos validan el consumo de bebidas alcohólicas a una edad que no debiera ser permitido, y además se ponen como modelo, ¿ya? Ellos se ponen como modelo de consumo, y muchas veces los adultos también se exceden. Entonces yo le estoy dando un mensaje a los jóvenes que es tremendamente contradictorio. Por un lado te estoy validando que tú consumas, claro, y por otro lado yo te estoy mostrando que yo puedo consumir incluso en exceso y no pasa nada. O sea, la verdad es un mensaje muy desprotector, ¿verdad? El que los padres crean que porque los hijos consuman en su presencia van a tener algún factor de protección. Una de las preguntas también que nos llegó, doctor, es de Pedro David Quinteros. Él dice: estoy tratando de alejarme del alcohol y las drogas, siente ansiedad y todo lo que va de la mano con este problema, ya no sabe qué hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, la verdad que esa persona la ansiedad está pidiendo ayuda, digamos. La verdad que ahí lo que corresponde es que se acerque a un centro de atención profesional, porque probablemente llegó a un punto en el cual solamente la voluntad no basta. La voluntad para salir de las drogas y del alcohol es esencial, ese es el ladrillo fundamental, pero se requiere un apoyo familiar, profesional, que esta persona probablemente está requiriendo. Por lo tanto, la recomendación específicamente para él es que se acerque a algún centro para buscar ayuda profesional. Bueno, a él le recomendamos que busque nuestra web, Unidad de Adicciones, y pueda acercarse a controlarse con alguno de nuestros especialistas. El tema de la ansiedad es algo que es difícil de controlar en ese sentido. Las personas que consumen llaman ansiedad, muchas veces al deseo irrefrenable de consumir, ¿ya? Por lo tanto hay una confusión ahí con la terminología, ¿ya? Pero las personas que experimentan angustia, que tienen niveles altos de ansiedad, son personas que están más en riesgo de caer en lo que se denomina el uso instrumental de una determinada sustancia. Son personas que buscan en el alcohol calmar la angustia, desinhibirse, calmar la ansiedad social. Entonces empiezan a hacer un uso, por ejemplo, del alcohol para fines que son distintos de los originales. El alcohol es un alimento, el alcohol es una sustancia, es un alimento social, como lo son las papas fritas, como lo es el guacamole. Uno, si se sienta a conversar con un grupo de amigos, probablemente tiene algunas cosas para picotear. El alcohol debiera ser un elemento más, no el centro. Yo no me junto a beber, yo me junto a compartir, ¿ya? Es muy fácil cuando yo tengo angustia, niveles anormales de angustia, en que yo haga uso del alcohol como un calmante, como si yo me estuviera automedicando. Y lo mismo puede pasar con la marihuana. Hay personas que ocupan también el tabaco como ansiolítico. El tabaco también a algunas personas les produce un efecto ansiolítico. Este uso instrumental o automedicación confiere una vulnerabilidad a que yo me quede enganchado en una determinada sustancia. Por lo tanto, la recomendación ahí es, si la persona tiene niveles elevados de angustia, que también pida ayuda, porque eso tiene tratamiento y se puede prevenir que la persona primero sufra y segundo se autotrate de una manera inadecuada. Y en el caso de las personas que dicen: pero yo fumo marihuana de forma recreativa, ¿qué pasa en esos casos? A ver, por ejemplo, hay gente que trabaja haciendo diseño, publicidad, no sé, que buscan como estos métodos. A ver, lo que siempre hay que tener claro es que el consumo de cualquier sustancia, incluidos algunos alimentos, conllevan beneficios y potenciales riesgos, ¿ya? Y desde esa perspectiva, la decisión personal debe ser una decisión consciente de los riesgos, beneficios y riesgos de la sustancia, pero también consciente de mis vulnerabilidades. Si yo soy adulto, si yo tengo una vida formada, si yo conozco cuáles son los riesgos a la salud que pueda generar el consumo de una determinada sustancia, como pudiera ser la marihuana o el alcohol,
El hecho de que yo consuma recreativamente es un acto que yo asumo su beneficio por sobre un determinado riesgo. Es una decisión personal completamente respetable. Claro. El punto es cuando eso deja de ser recreativo y pasa a ser un consumo reiterado en el tiempo y que sencillamente ya no está en función de obtener un beneficio social o un beneficio placentero transitorio. Cuando se empieza a transformar en un patrón repetitivo es cuando empieza a haber un riesgo para la salud y la persona, sin darse cuenta, empieza a perder el control sobre ese consumo, ¿ya? Ahora, evidentemente las personas son libres. De hecho aquí en Chile el consumo tanto de alcohol como de nicotina como de marihuana no está penalizado, está permitido en el ámbito del consumo privado, ¿ya? Pero sí está penalizado el porte y el tráfico de este tipo de sustancias, ¿ya? La recomendación ahí es siempre informarse bien, que esto sea una decisión informada. Si es que yo decido consumir algo, tener clarísimo cuáles son los costos a los cuales yo me estoy sometiendo. Doctor, vamos a tomar una pregunta que nos llegó en vivo ahora de Marianela. Dice, quisiera saber, por favor, estoy preocupada a los 21 años de su hijo. ¿Se puede ya producir adicción a la marihuana y qué efecto dañino para su salud le hace con la combinación con alcohol? Súper buena pregunta. El periodo en el cual los jóvenes la marihuana se les dispara es en torno a los 18 19 años, ¿ya? Entonces un joven a los 21 años tranquilamente puede llevar un par de años de consumo bastante descontrolado de marihuana, puede ya tener un consumo diario y puede estar comenzando ya a experimentar algunos síntomas de adicción a la marihuana. Ahora, los jóvenes a esa edad normalmente están en una etapa de formación aún, están en la universidad, están en una formación muchas veces en educación superior, por lo cual están sometiendo su cerebro a un alto nivel de exigencia. Exacto. El efecto más nocivo, más incluso que el desarrollo de la adicción, es la interferencia que genera la marihuana con el normal funcionamiento, con el aprendizaje que tiene ese cerebro. ¿Por qué? Porque interfiere significativamente con la capacidad de concentración, con la capacidad de memoria, en particular la memoria reciente. La motivación disminuye, por lo tanto a las personas les cuesta perseverar, les cuesta tener una disciplina para poder rendir, ¿ya? Estos daños a esa edad con un cerebro joven habitualmente son alteraciones del funcionamiento cerebral que son reversibles si es que la persona para de consumir, ¿ya? Pero en esto hay que ser súper categórico. Hoy día existe evidencia clara de que incluso el consumo recreativo de marihuana puede producir alteraciones que son duraderas en el tiempo, en el funcionamiento cerebral. Lo cual no quiere decir que sean secuelas irreversibles, pero sí no es normal tener un cerebro que a los 20 o 21 años funcione mal. Eso no es normal, ¿ya? Por lo tanto, la preocupación de esa madre tiene que ver no solamente con el riesgo de adicción, sino que tiene que ver con que ese joven empiece a funcionar mal en una edad crítica, en una edad en la cual está adquiriendo habilidades para poder funcionar en el futuro. Por lo tanto, debiera preocuparse, debiera intervenir y debiera eventualmente recibir ella primero orientación profesional para ver si es que es necesario ofrecerle alguna ayuda a su hijo. Y ella misma pregunta si consumir marihuana se tiene, por ejemplo, trastornos del sueño. A ver, la marihuana, al igual que el alcohol, tienen, comillas, la fama de ser sustancias que inducen el sueño, ¿ya? Que inducen. Eso es un error, ¿ya? Lo que inducen es un estado de relajación, pero tanto el alcohol como la marihuana pueden producir alteraciones profundas en las etapas del sueño. El sueño tiene 3 etapas, ¿ya? Y la etapa 3 es la etapa en la cual nosotros descansamos, ¿ya? Tanto el alcohol como la marihuana, como muchas otras drogas, interfieren con esa etapa 3, ¿ya?
Por lo tanto, es un sueño poco reparador, al día siguiente vamos a andar cansados, nuestra capacidad mental no va a ser de las mejores, ¿ya? O sea, en el fondo pueden sentir que duermen, pero no de la manera correcta. Pero no descansa, digamos. es un cerebro que no descansa, un cerebro que no se recupera, que no se genera en la noche la recuperación de todas las sustancias químicas que se gastaron en el día anterior. ¿Ya? Entonces, efectivamente, puede tener problemas de trastorno del sueño. Pueden generar trastornos del sueño, exactamente. Perfecto. Otra pregunta que nos llegó es, Rulín dice, buenas tardes, quisiera preguntar si el consumo de drogas puede afectar en el embarazo, que es un tema importante. Ella dice, ¿de qué forma y qué secuelas podría tener ese bebé al nacer? Sé de varias jóvenes que han consumido marihuana durante su embarazo y posteriormente no ven aparentemente efectos en sus hijos. No obstante, ella quisiera saber si realmente hay alguna manera puede afectar al niño, aunque no se vea representado, digamos. Sí. A ver, las sustancias como el alcohol, la marihuana, la cocaína, el tabaco, tienen en común que todas pasan a través de no solamente lo que se llama la barrera hematoencefálica, no solamente llegan al cerebro de la madre, sino que también atraviesan la placenta y llegan al cuerpo de ese feto, de ese ser que está en formación, ¿ya? Y en particular llegan al cerebro de ese feto, ¿ya? En ese cerebro van a generar alteraciones de este órgano que es el más sensible de nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro, alteraciones que probablemente, como ella dice, son alteraciones que no se van a ver reflejadas inmediatamente en el periodo de recién nacido, sino que son alteraciones que se van a muchas veces ver manifestadas con el tiempo como trastornos de aprendizaje, como dificultades para aprender a escribir, como determinados descontroles de impulso, déficit atencional, trastornos de aprendizaje en edad escolar. Sin embargo, dependiendo del consumo, la gran mayoría de estas sustancias puede provocar alteraciones, malformaciones en el desarrollo de muchos órganos, sobre todo si son consumidas en el primer trimestre del embarazo. Pero si son consumidas en otras etapas del embarazo, también puede generar, por ejemplo, retardo del crecimiento intrauterino, vale decir, ese niño va a nacer con un peso menor, con un desarrollo menor al esperado para esa edad del embarazo, y también pueden tener parto prematuro, vale decir, pueden desencadenar que ese niño nazca antes de estar maduro para nacer, ¿ya? Por lo tanto, existen consecuencias en el embarazo del consumo de droga que son que se manifiestan inmediatamente en el nacimiento, o sea, que van a afectar el éxito de ese embarazo, y hay otras que se manifiestan particularmente cuando afectan al cerebro en el largo plazo y que desgraciadamente muchas veces no se asocian con el consumo que tuvo esa madre en el embarazo. Perfecto. Doctor, sabemos que estamos hablando en relación a la adicción y consumo en los jóvenes, pero nos llegó una pregunta bien particular de una mujer que es adulta mayor. Dice que quisiera saber cuál es el daño real que produce la marihuana en personas adultas que empiezan su consumo ya cuando están en edad avanzada. Por ejemplo, en una mujer de 75 años dice que fuma de manera medicinal para disminuir síntomas de enfermedad como la fibromialgia. ¿Qué podríamos decir en esos casos? A ver, dos alcances. Primero, responder al caso puntual. Evidentemente, cuando una persona consume en edades posteriores, cuando ya es una persona adulta, hecha y derecha, el riesgo de adicción de la marihuana en particular es mucho menor que en la etapa adolescente. Perfecto, en el desarrollo, digamos. Exacto. Sin embargo, la marihuana, no hay que olvidar que cuando uno consume marihuana, está consumiendo una gran cantidad de sustancias químicas que son comparables a la cantidad de sustancias químicas que tiene la hoja de tabaco. Yo estoy consumiendo una hoja, una resina vegetal, que cuando yo hago combustión de ella, se liberan muchas sustancias químicas tóxicas para el cuerpo. Las personas mayores son particularmente sensibles a todos los efectos tóxicos que tiene la marihuana, ¿ya? Por lo tanto, esa persona puede tener con mayor facilidad síntomas
ya sea cardíacos, en su vía respiratoria, Claro. en su cerebro. Por lo tanto, esa persona está mucho más en riesgo de tener problemas de concentración, problemas de memoria, problemas de equilibrio, riesgos de caída con el consumo de marihuana. Y en eso quiero ser súper enfático, ¿ya? Lo que está aprobado en el mundo no es el uso de marihuana medicinal. Lo que está aprobado en muchos países de Estados Unidos es el uso de los cannabinoides, ¿ya? O sea, que son las sustancias químicas contenidas en la marihuana, en la planta de la marihuana, pero que han pasado por un proceso de refinación, que han sido aislados y transformados en un medicamento, como por ejemplo uno que se llama Murinol, ¿ya? Hay un tipo de cannabinoide que se llama cannabidiol, que se ha aislado y se ha visto que es útil en determinadas condiciones como la epilepsia refractaria, pero es el cannabidiol. Exacto. No es la marihuana, no es la resina, no es el aceite, que desgraciadamente cuando no pasan por la FDA o el equivalente chileno, que es el Instituto de Salud Pública, la verdad es que no hay certeza de qué es lo que la gente está consumiendo, ¿ya? Entonces, ojo con esto de yo consumo marihuana medicinalmente, porque esa persona está abusando de la marihuana. No, eso no se llama uso medicinal, ¿ya? Doctor, otra que no hemos hablado de esto, pero dice Berta Velasco, quiere saber acerca de la pasta base. Ella pregunta, en promedio, una persona que es adicto a la pasta base, ¿cuánto demora en limpiarse de esta droga? A ver, la pasta base es un tremendo flagelo. La pasta base es un derivado de cocaína, se llama sulfato de cocaína. Es un tipo de cocaína que es fumada, o sea, ingresa al cuerpo por vía pulmonar. Tiene la particularidad de que llega muy rápido al cerebro. Cuando las personas fuman pasta base, esa pasta base se demora alrededor de 10 segundos en llegar al cerebro. Por lo tanto, es una sustancia que es tremendamente adictiva. Las personas que consumen pasta base alguna vez en la vida, en un porcentaje alto, alrededor del 40%, se van a hacer adictos a la pasta base, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una sustancia que no solamente es altamente adictiva, sino que además en el proceso de obtención de la pasta base la mezclan con derivados hidrocarburos, habitualmente parafina, ¿ya? Por lo tanto, la persona cuando consume pasta base no solamente está consumiendo sulfato de cocaína, está consumiendo una serie de solventes, sustancias tóxicas que son tremendamente dañinas. Causa con gran frecuencia daños irreversibles en el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, una cosa es la desaparición de la cocaína propiamente tal. La cocaína puede desaparecer en unas pocas semanas, 10 días aproximadamente en los consumidores regulares, pero el desorden químico que genera la pasta base puede demorar meses en restablecerse el equilibrio químico cerebral. Pero desgraciadamente en un porcentaje alto de pacientes hay un daño cerebral, hay muerte de neuronas con esta droga que es altamente tóxica. Las personas que dejan la pasta base por sus propios medios son una minoría. La gran mayoría de ellos va a requerir tratamientos que son altamente intensivos por lo adictiva de la droga. Y en el caso, doctor, de la marihuana, que es como la droga más frecuente en los jóvenes, de esto de la limpieza, en promedio, ¿cuánto tiempo puede ser eliminado? Exacto. A ver, la marihuana es una sustancia que tiene una particularidad a diferencia de muchas otras. La marihuana, los cannabinoides se disuelven fácilmente en las grasas del cuerpo. Por lo tanto, las personas, en la medida que consumen la marihuana, los cannabinoides, el delta 9 THC, se va almacenando en las grasas del cuerpo, y cuando la persona para de consumir, vuelve a salir a la sangre desde las grasas del cuerpo de manera espontánea, o cuando la persona hace alguna actividad física, se libera marihuana de nuevo a la sangre. Por lo tanto, esa persona tiene un reservorio, por así decirlo, de cannabinoides en el cuerpo que puede demorar 3 a 4 semanas en desaparecer. Depende de qué tan frecuentemente esa persona consuma marihuana. Una persona que consume marihuana de manera ocasional, esa persona puede tener marihuana por 3 o 4 días.
Una persona que consume regularmente, por ejemplo, que consume todos los fines de semana, puede tener 2 semanas todavía marihuana circulando. Una persona que consume todos los días puede tener marihuana 4 o 5 semanas permanentemente circulando. Y ojo con esto, es muy importante porque probablemente saben que hoy día Carabineros no solamente tiene alcotest, sino que también tiene narcotest, ¿ya? Por lo tanto, están en condiciones de poder ver en muestras de saliva si es que la persona tiene metabolitos derivados de la marihuana y de otras drogas también, digamos, y eso es ilícito, aunque la persona diga, no, si yo no consumí hoy día, yo consumí hace 2 o 3 días. Eso es ilegal, esa persona está en riesgo de ser penalizada incluso con cárcel, ¿ya? Entonces, no es lícito andar conduciendo y tener bajo el efecto de la sustancia. Perfecto. Doctor, vamos a ir terminando ya hemos hablado de hartos temas. Les recuerdo que si no alcanzaste a ver el Facebook Live desde el inicio, después, una vez terminado puedes volver a ir a la sección de videos de nuestro Facebook y está alojado este Facebook Live y todos los otros que hemos hecho anteriormente. Rodrigo Cooper pregunta si la cannabis es menos dañina que el alcohol, por ejemplo, y si causa menos muertes, o porque la primera está prohibida y satanizada y la segunda es legal y permite su venta y publicidad. Entonces quieres saber si es menos dañina. A ver, es una reflexión interesante. La verdad que el alcohol es una sustancia que hoy día sabemos, por ejemplo, que no existe un límite seguro de alcohol que esté libre de riesgo de causar enfermedad, ¿ya? Durante mucho tiempo, décadas, la Organización Mundial de la Salud asumía que había una cantidad segura de alcohol. Con esa premisa se funcionó durante décadas. Recientemente, septiembre del año pasado, apareció un estudio muy importante que hizo una revisión de este tema y se pudo determinar que en realidad no existe una cantidad segura de alcohol, ¿ya? Esa es la razón principal por qué el alcohol se le dio un trato distinto que a otras sustancias. Es porque el alcohol es una sustancia que cuando se consumía en dosis bajas se asumía que no tenía riesgo para la salud. Hoy día eso se sabe que no es así. El problema es que el alcohol es una sustancia que es adictiva, es una sustancia que causa enormes daños para la salud, pero el problema es que es culturalmente, socialmente y legalmente aceptada. Socialmente aceptada, ¿por qué? Porque históricamente está presente en las más diversas culturas en distintas partes del mundo, ligada inicialmente a todo tipo de rituales religiosos, espirituales, y posteriormente incorporada en la dieta de distintas culturas, ¿ya? Y además hay tremendos intereses económicos detrás de la producción de distintos tipos de alcoholes, desde vino, destilados, etc., ¿ya? Es muy difícil, es muy políticamente incorrecto, ¿ah?, ir en contra de una sustancia que es dañina y que yo comparto la opinión de esta persona en el sentido, no en el sentido de que debiéramos legalizar la marihuana con ese argumento, sino que debiéramos tener muchas más restricciones para el alcohol. Exacto. Incluso el alcohol debiera ser reevaluado a la luz de los nuevos datos científicos, ¿ya? El alcohol es una sustancia que tiene un potencial adictivo no tan alto como el de la marihuana. La marihuana es aproximadamente 3 veces más adictiva que el alcohol, detalle, pero es una sustancia que causa serios daños y que su estatus legal, al igual que el de la nicotina no tiene ninguna justificación para ser una sustancia legal, ninguna, más que los intereses económicos que están detrás de todo esto, ¿ya? En ese sentido, efectivamente, toda sustancia dañina para la salud debiera estar muy regulada, permitida solamente en determinadas circunstancias, y aquellas que son dañinas para, sobre todo, grupos vulnerables debieran estar sencillamente prohibidas. Perfecto, doctor. Si alguien de los que nos está viendo quieren saber dónde encontrarnos en la unidad de adicciones, ¿dónde nos encuentra, doctor? A ver, la unidad de adicciones
funciona en los distintos puntos de la red de salud, aquí en la Clínica San Carlos, en el Centro Médico Alcántara y en el Centro Médico San Joaquín. Tenemos un equipo multidisciplinario de profesionales que estamos formados y capacitados para tratar adicciones, no solamente adicciones a sustancias como pudiera ser el alcohol, el tabaco, las drogas ilegales, sino que también adicciones del comportamiento como lo es la ludopatía, el juego patológico, la adicción a los videojuegos, la adicción al sexo, adicciones, otros trastornos como la compra compulsiva, una cosa que a veces se conoce poco, el robo compulsivo. Todo ese tipo de conductas también son adicciones y son factibles de ser tratadas por nuestro equipo. Perfecto, y bueno, si quieren saber más acerca de la unidad de adicciones, lo invitamos a revisar en nuestro sitio web. Ahí también pueden reservar hora con algunos de nuestros especialistas. Doctor, para cerrar específicamente este Facebook Live, porque nos podemos encontrar más adelante por otros temas, ¿cuáles son los consejos para ir cerrando a los papás, mamás o los propios jóvenes que están insertados en esto del consumo? ¿Cuándo es recomendable ir a consultar? A ver, para los padres es preferible ir a consultar precozmente y más vale tener una consulta de más que de menos. Exacto. Si es que yo como padre tengo sospecha de que mi hijo puede estar en problema, acérquese a un profesional, converse, pida orientación, ¿ya? Le va a ayudar a intervenir de manera guiada con los problemas potenciales que pueda tener su hijo. Y para quienes están viéndonos y tienen estos problemas, como el amigo que nos escribió. Cuanto antes se consulte, mejor. Muchas veces las personas tienen la fantasía de que el pedir ayuda es que otro va a resolver mi problema. Exacto. La verdad que los equipos de tratamiento lo que hacemos somos coprotagonistas. Nosotros somos los actores de reparto de esta película que se llama Rehabilitación, ¿ya? Donde la estrella es el propio paciente. Por lo tanto, las personas que se acerquen, mientras antes consulten, mientras menos severidad tiene la adicción, es más fácil de manejarle, tiene mejor pronóstico. Cuando yo dejo pasar el tiempo, uno con toda seguridad va a recorrer un camino mucho más difícil, cuando no ya es tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias por su a todas las participación. personas que nos han escuchado. Gracias a todos quienes nos escribieron, a quienes se conectaron a través de nuestro Facebook de Red de Salud de Cristo, perdón. Estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar, como siempre, indicando, entregándoles información acerca de próximos Facebook Live de distintos temas. El próximo es el 18 de julio. Vamos a hablar acerca de masajes infantiles, los beneficios, cómo hacerlo. Vamos a estar con 2 enfermeras que nos van a estar enseñando. Así que atentos ahí en nuestras redes sociales que vamos a estar informando. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta pronto. Chao.